Ya, nosotros, ¿en qué fue lo que quedamos? Quedamos en cónica, ¿cierto? Eso es lo que estábamos viendo. Lo último que vimos, o mejor dicho, mejor hagamos un resumen bien general de todo lo que vimos, fue comenzar con, ¿dónde está? Aquí, con geometría analítica, ¿sí? Que era básicamente estudiar geometría, pero en un plano cartesiano. Ya esa era la finalidad de este capítulo. Y estudiarlo en el plano cartesiano significaba a la larga que íbamos a tener un sistema cartesiano, ¿cierto? Que era el clásico, y que todos los puntos iban a tener coordenadas. Esa es la gracia de todo esto. Definimos distancia entre puntos, así que esta fórmula, directo a su formulario, ¿sí? El punto medio entre dos puntos también es una fórmula. Y empezamos con la primera cónica, que en realidad no es una cónica, es la recta, que es lo más simple de todo. ¿Sí? Vimos lo que era la pendiente de la recta, que es la inclinación, ¿sí? Dedujimos un par de ecuaciones de la recta, ¿sí? La ecuación pendiente punto, o punto pendiente, como le quieran llamar, la ecuación conocida a dos puntos, la ecuación reducida, ya que en realidad son todos lo mismo, solo que son distintas formas de escribirlo, ¿sí? Y les había dicho al final que esta era la ecuación general, ¿ya? AX más BY más C igual a 0, donde A, B y C son números. Y la gracia de esta forma es que dentro de ella calzaban las rectas que son completamente verticales, porque en las formas anteriores la pendiente era un número real, por lo tanto esto de acá no calzaba en eso. ¿Por qué? Porque no se le puede calcular la pendiente, ¿sí? Al hacer el cociente les queda algo dividido a 0. Entonces estas rectas se pueden escribir de esa forma, ¿ya? Y por eso se llama general. ¿Por qué? Porque a la larga cualquier recta, como esté, o cualquier orientación que tenga, se puede representar de esa forma, ¿sí? Ya, esta también es una fórmula que tiene que ir a su formulario. La distancia de un punto a una recta, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos una recta, tenemos un punto, podemos calcular esa magnitud, ¿sí? De todas formas, después cuando deduzcamos algunas cónicas vamos a ocupar esta distancia y la vamos a repasar, ¿sí? Y después comenzamos con lugares geométricos. Los lugares geométricos son puntos, ¿sí? Son puntos, son todos los puntos que satisfacen alguna propiedad geométrica, ¿sí? Y ahí fue el ejemplo que di, el ejemplo de la recta, ¿sí? Si nosotros ponemos dos puntos fijos en el espacio, o en el plano, mejor dicho, todos los puntos que están a la misma distancia de esos dos forman una recta. Por ejemplo, este está a la misma distancia, ¿sí? Que es el punto medio. Este está a la misma distancia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese segmento mide lo mismo que ese. Este también es parte del lugar geométrico. ¿Por qué? Porque ese segmento mide lo mismo que eso. O sea, a lo que voy era un ejemplo de cómo nosotros vamos a trabajar los lugares geométricos. Generalmente son cosas así. Son todos los puntos que satisfacen que la distancia es tal cosa, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, esta recta corresponde a todos los puntos, lo voy a escribir, todos los puntos que equidistan de esos dos puntos fijos que puse. ¿Sí? Entonces, eso era un lugar geométrico. Son todos los puntos que satisfacen una propiedad geométrica. En este caso, que las distancias eran iguales a dos puntos, ¿ya? La otra cosa que vimos, y esto fue con lo que terminamos, fue la circunferencia. La circunferencia son todos los puntos que están a una misma distancia de un punto fijo, que se llama centro, ¿sí? Y de hecho ustedes eso
Lo sabían, pues una circunferencia, ustedes ponen el centro. ¿Qué es la circunferencia? Son todos los puntos que están a la misma distancia del centro, ¿cierto? Eso igual a eso, igual a eso, igual a eso, igual a eso, igual a eso. ¿Y cuáles eran los elementos? La distancia en sí es el radio, ¿sí? Y como estamos trabajando con geometría analítica, el centro tiene coordenadas. Y eso fue lo que escribimos acá. Son los puntos X, Y, ahí está, los puntos X, Y, tales que la distancia de XY a HK es igual a R, con R fijo. ¿Ya? Esa es la definición escrita de forma matemática. La distancia entre dos puntos es una fórmula. ¿Sí? ¿Cómo es? Es raíz de la diferencia de las primeras coordenadas al cuadrado, ahí está, más la diferencia de las segundas coordenadas al cuadrado. Ahí está. Y eso en raíz. ¿Ya? Y como eso era igual a R, fijo, quedaba así. Después, si nosotros elevábamos al cuadrado, ¿qué es lo que pasaba? Se iba a la raíz y quedaba R cuadrado. Y esto era lo importante. Esto es lo que ustedes deben recordar. Una circunferencia centrada en el punto H, K, por ejemplo, centrada en 1,1, en 1,3, lo que se le ocurra, ¿sí? Y que tiene un cierto radio, por ejemplo, radio 2, va a tener esta forma, la ecuación. X menos H cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? Todos los puntos X, Y que yo sea capaz de reemplazar y que me satisfagan la igualdad, van a ser puntos de la circunferencia. ¿Sí? Esa es la finalidad de todo esto. Poder ponerle una relación matemática a los puntos. ¿Ya? Eso es lo importante de esta parte. Y aquí lo único que hice fue hacer un ejemplo. Pregunté, ¿el punto 1, 2 pertenece a la circunferencia de radio 2 centrada en 3,2? ¿Y eso cómo se contesta? Cuando nosotros tenemos el radio y el centro de una circunferencia, nosotros podemos escribir la ecuación. ¿Sí? ¿Cómo nos queda? X menos la primera coordenada del centro, ¿sí? Ahí está, más Y menos la segunda coordenada del centro, ambas cosas al cuadrado, igual a 4. ¿Por qué 4? Porque es el radio al cuadrado. ¿Sí? Siempre fíjense en esto. Esta es la ecuación. ¿Sí? Entonces después lo único que había que hacer era reemplazar el punto ahí, el 1 en la X, el 2 en la Y, y ver si se cumple la igualdad. Como se cumplía, el punto pertenece a la circunferencia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quiero que tengan presente, que la finalidad de esto es matematizar un poco más las cosas que ya conocían. ¿Sí? Ya. Ahora, concepto nuevo, entre comillas, porque en realidad lo conocen, pero lo vamos a ver desde otro punto de vista. La parábola. ¿Sí? Yo creo que aquí todos conocen la parábola, ¿cierto? La parábola es, voy a hacer un dibujito aquí al lado. Todos saben que es una cosa así. ¿Ya? Y que correspondía a la gráfica de una ecuación de segundo orden, ¿cierto? Pero, ¿cómo la vamos a definir ahora? A ver, ¿hay gente? Sí. ¿Aarón está por ahí? ¿Sí? Definición de parábola, léala. Es Ya. puro texto, así que no hay problema. Corresponde al lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto F, denominado foco, y una recta L, denominada directriz. Ya, entonces, la parábola es eso. Son todos los puntos
que equidistan de un punto F, que se llama foco, y de una recta L, que se llama directriz. ¿Sí? Entonces, hagamos un esquemita al lado. Ya, este de aquí es simplemente el dibujo de la parábola que todos conocen. Intentemos verlo como lo estamos diciendo ahí. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos un sistema cartesiano o plano cartesiano. ¿Necesitamos qué cosas para definir la parábola? Según esto, necesitamos un punto y una recta. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, coloquemos el punto ahí. Después vamos a deducir la ecuación. Vamos a usar eso como foco. ¿Sí? El foco es un punto simplemente. Y una recta. Hagamos una recta acá abajo. Ya, ahí tenemos los dos elementos que nos están diciendo, ¿cierto? Un punto y una recta. Y fíjense qué es lo que va a pasar. ¿Cuáles son los puntos que están a la misma distancia? Por ejemplo, este punto, ¿está a la misma distancia del foco y de la recta? Más o menos sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa distancia es más o menos lo mismo que eso. ¿Sí? Y fíjense qué pasa si yo grafico la parábola. La parábola es algo así. La que todos conocemos, ¿cierto? Un poco de mal pulso, pero salió igual. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta definición? Bueno, no me resultó mucho el dibujo, vamos a hacerlo un poco más. Tiene que ser más acostada. Ahí quizá. Ya, sí, ahí me resultó mejor el dibujo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la definición? Nos está diciendo que la distancia, ojo, la distancia del punto de la parábola a este punto fijo, que es el foco, es igual a la distancia del punto a la recta, que se llama directriz. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que cumplir? Que este segmento es igual que este, ¿sí? Este segmento es igual que ese, ¿sí? Esa es la definición. Este punto pertenece a la parábola, debería ser, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros pudiésemos calcular esa distancia y esa distancia, las dos deberían ser iguales. Obviamente porque uno está dibujando a mano no resultan iguales, pero son parecidas, ¿sí? Si uno la dibujara como corresponde, esas dos coinciden. Ya, entonces, preguntas. ¿Se entiende el concepto? Todavía no veo ecuaciones, solo el concepto. El punto de la parábola está a la misma distancia del punto fijo, que es el foco, y de la recta L, que es la directriz. ¿Sí? Todos los puntos de la parábola son los que cumplen eso. ¿Sí? ¿Dudas? Probablemente esta forma en el colegio no la vieron, porque en el colegio, ¿qué es lo que hacen? Es y igual a x cuadrado más bx más c. ¿Sí?
Ya, y ahora vamos a deducir la fórmula. Que eso es con lo que nos vamos a quedar. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos que la distancia del punto, porque vuelvo a repetir, la distancia de un punto de la parábola al foco debe ser igual a la distancia del mismo punto a la directriz. Y eso es lo que escribí acá. Distancia del XY, que XY es arbitrario, ¿sí? Al foco debe ser igual a la distancia del punto XY a la directriz. ¿Ya? Eso es lo que queremos que se cumpla. Vamos a hacer el caso más simple de todos. ¿Cuál es ese? Pongamos ahí el sistema coordenado. El foco va a tener coordenada 0,p y la recta va a ser i más p igual a 0 o i igual a menos p. ¿Ya? Ese es el caso que vamos a hacer. Y ahí reemplacé la coordenada del foco. Entonces, aquí, primera cosa. ¿Cómo se calculaba la distancia entre dos puntos? ¿Se acuerdan? Diego, ¿te acuerdas cuál era la distancia entre dos puntos? La distancia entre dos puntos, recuerden que era por teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que se hacía? Era la raíz cuadrada de la diferencia entre las primeras coordenadas al cuadrado. Ahí está, ¿sí? Más la diferencia de las segundas coordenadas al cuadrado. Es simplemente una fórmula. Ahí está. ¿Sí? Por otra parte, la distancia de un punto a una recta. Eso también lo vimos. ¿Sí? ¿Cuál es la distancia de un punto a una recta? Veámosla. Aquí está. La distancia de un punto a una recta es el valor absoluto de la recta, ¿sí?, evaluada en el punto, partido la raíz de los coeficientes, de la suma de los coeficientes al cuadrado, los coeficientes de la x y la y. ¿Ya? Esto es una fórmula solamente. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cuál es la recta? La recta es esta. ¿Sí? Si nosotros la queremos escribir en la forma general, ¿qué nos va a quedar? Aquí no hay x, ¿sí? Y si no hay x, significa que el coeficiente a es 0.
¿Ya? El B es el que acompaña a la I. En este caso, sería un 1. Y el C es un número libre, que no está acompañando ni a X ni a Y, que en este caso sería P. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo, la ecuación de la directriz, ¿sí?, se puede escribir en forma general. Eso estamos diciendo. ¿Cuál es esa forma? La acabo de escribir. Es esta fórmula, pero con A igual a 0, B igual a 1, C igual a P. Si ustedes reemplazan esto aquí, les da la ecuación de la directriz. ¿Ya? Entonces ahora nosotros lo único que hacemos es usar la definición de distancia punto recta. Arriba va esta parte, ¿sí?, que en realidad es eso, y abajo va la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Esa era la fórmula. El a es 0. El b es 1. O sea que nos queda simplemente 1. ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros elevamos al cuadrado esta igualdad? Si elevamos al cuadrado, esta raíz desaparece. Y nos queda simplemente x cuadrado más esto, que lo podemos desarrollar, es un cuadrado de binomio, y acá también es un cuadrado de binomio. Ay, aquí me faltó una I, ahí sí. Y llegamos a eso. ¿Qué es lo que ocurre? El I cuadrado se cancela con S, el P cuadrado se cancela con S. Y esto es lo que a mí me interesa. Lo de antes, en realidad, no mucho. Pero esto que acabo de marcar es lo importante. ¿Por qué? Porque tiene la forma de la parábola que todos conocíamos, ¿cierto? O casi, porque aparece este factor. ¿Sí? Ya, pero retrocedamos un poquito. ¿Qué era P? P, aquí está el dibujo. P es la coordenada del foco. O mejor dicho, la segunda coordenada del foco. ¿Sí? Y si es que nosotros hiciéramos el gráfico aquí, ¿qué es lo que ocurre? Esta distancia es P. ¿Ya? Entonces la vamos a bautizar. P se va a denominar o se denomina distancia focal.
¿Ya? Eso es bien importante. El P se denomina distancia focal. ¿Qué cosas podemos decir? La recta, esto también yo creo lo conocían, la recta que pasa por el foco y que es perpendicular a la directriz es un eje de simetría. Entonces, recta que pasa por el foco, o sea, que pasa por aquí, y es perpendicular a la directriz, o sea, sería esta recta, es un eje de simetría de la parábola. ¿Sí? Que eso ya lo conocían, ¿cierto? ¿Y qué más? El punto medio entre el foco y la directriz sobre el eje de simetría es un punto de la parábola que se denomina vértice. ¿Qué sería eso en el dibujo? Punto medio entre el foco y la directriz sobre el eje de simetría, o sea, ese punto se denomina vértice de la parábola. ¿Ya? Que estas dos cosas, como les decía, ustedes las conocían, pero con otra terminología. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, esa parábola, o si quieren la escriben como y igual a 1/4 x cuadrado. Es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál sería el foco y la directriz? ¿Alguien se anima a contestar eso? Esta es la ecuación, ¿sí? Si la comparan con esta, ¿cuál es el valor de P? ¿Cuánto debería valer P? Nicolás, ¿está por ahí? Sí, profe. Si usted compara esta ecuación con esta ecuación, ¿cuánto debería ser P? ¿Uno? 1, ¿cierto? Bien, ¿cierto? P tiene que ser 1. Entonces, en esta ecuación, voy a escribirlo aquí, en esta ecuación, P debe ser 1. ¿Por qué? Porque la estamos comparando, ¿cierto? Comparando con esto de acá. El P era la distancia focal, o sea, la distancia desde el vértice al foco. O sea, si nosotros hiciéramos el dibujo, hagamos el dibujo. Ahí está. ¿Cuál debería ser la coordenada de ese punto? Voy a poner en rojo mejor. Que es el foco. 0,1. 0,1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir. Esta distancia es P. Por eso se llama distancia focal.
porque la distancia es del foco hasta el vértice. ¿Ya? ¿Y dónde debería estar la directriz? Bueno, debería estar abajo de partida, ¿cierto? ¿Cuál es esa distancia? ¿Cuánto debería ser? 0, menos 1. O sea, sí, la distancia es 1, este punto es 0, menos 1, pero la directriz es una recta. Así que esto en realidad es y igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, las cosas que vamos a ir preguntando de esta parte es eso. Identificar, podría ser, no sé, la orientación de la parábola, que eso lo vamos a ver ahora. Vamos a identificar dónde se ubican los elementos, o sea, dónde se ubica el foco y dónde se ubica la directriz. ¿Sí? Segundo ejemplo. X igual a x cuadrado igual a y. O y igual a x cuadrado, que esa es la más común de todas. Cuando uno estudia parábolas, parte estudiándolas con esa. ¿Sí? Primera pregunta. ¿Cuál es el valor de P? Don José, ¿está por ahí? Sí, profe. Mira, vamos a tirar esto para abajo. Y si comparamos, ¿cuál debería ser el valor de P para llegar de ahí a allá? O de ahí a allá, si es que es lo mismo. ¿Cuál debería ser el valor de P? 4P. O sea, aquí está 4P, pero esto tiene que ser igual a 1. ¿Cuál es el valor de P? Es una ecuación de primer grado. P vale 1/4, ¿cierto? Entonces, esa es la distancia focal. ¿Y cuál sería entonces nuestra gráfica? Veamos. Graficamos aquí la parábola. ¿Y dónde quedaría el foco? Esa es la interrogante, ¿sí? Generalmente esa va a ser la pregunta. ¿Dónde está el foco y dónde está la directriz? ¿Cuál sería la coordenada del foco? 0, 1/4. 0,1/4, ¿sí? Porque recuerden, esto de aquí nos indica la distancia desde el vértice hasta el foco. O sea, el foco debería ser el punto que está en coordenada 0,1/4. Porque esta distancia debe ser 1/4. ¿Ya? ¿Y la directriz dónde está? Está abajo, ¿cierto? ¿Cuál es la ecuación? Y es igual a menos 1/4. Igual a menos 1/4. ¿Ya? Tercer ejemplo. Vamos corriendo la forma general más abajo. X cuadrado igual a menos 2y. ¿Cuánto vale P? Primera pregunta.
Señorita Vania, ¿se encuentra por ahí? Sí, profe. ¿Cuál debería ser el valor de P para que estas dos cosas sean lo mismo? Menos un medio. Menos un medio, bien, ¿cierto? Aquí lo que nosotros deberíamos resolver es esta ecuación. Menos 2, que es este numerito, es igual a 4P. ¿Sí? Y ahí sale al tiro. Dividimos por 4, P vale menos un medio. ¿Cómo nos quedaría el dibujo? Fíjense que aquí cambia un poco la cosa. Aquí estamos en el vértice, ¿sí? Si P es menos un medio, ¿dónde estará el foco? ¿Qué creen ustedes? Si P es negativo, ¿qué va a pasar? Porque acá arriba dio positivo y ahí estaba el 1/4. Más arriba dio positivo, que dio 1, ahí está la distancia 1. Si el P da negativo, ¿qué creen ustedes que pasa? Está debajo del eje Y, Está o sea, del debajo, eje o X. sea, exacto, la distancia la contamos hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, si P vale menos un medio, va a significar que el foco de nuestra parábola va a estar en la coordenada 0, menos un medio, ¿sí? ¿Dónde va a estar la directriz? Va a estar arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vértice tiene que estar a la misma distancia de el foco que de la directriz. Y en este caso nuestra gráfica es así. ¿Ya? Porque el foco siempre tiene que quedar adentro de la parábola. Entonces, si se dan cuenta, al final lo que uno tiene que hacer es llegar a la ecuación y reconocer el foco y la directriz. Básicamente esa es la pregunta. Pero aquí vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué ocurre si el vértice no está en el origen? Que eso podría ser, podría pasar, ¿cierto? Si el vértice no está en el origen. Y pongámosle nombre o coordenada a ese vértice. Digamos en el punto H, K. ¿Sí? O sea, en vez de tener el punto vértice ahí, lo tengo en cualquier parte. ¿En qué va a cambiar todo esto?
Ya, la respuesta es bastante simple. Siempre que ustedes quieran trasladar puntos, lo único que tienen que hacer es un cambio de esta forma. X menos cuánto se traslada en el eje X. El Y lo cambian por Y menos cuánto se traslada en el eje Y. ¿Sí? Eso siempre pasa en matemáticas. Si ustedes tienen un punto y lo quieren mover a otra parte, basta con que hagan ese cambio. ¿Ya? Vamos a encerrar esto, porque aquí ya tenemos la forma más general posible. ¿Sí? Esto de acá fue un intermedio para entender el concepto, pero la forma general es esta. ¿Ya? Ejemplo. Si yo tuviese eso, voy a escribir aquí al lado la fórmula general. Les pregunto ahora. Ahora son tres cosas las que les voy a preguntar. ¿Cuánto vale el P? ¿Cuánto vale el H? ¿Y cuánto vale el K? ¿Cuánto será? Tenemos que hacer una comparación. ¿Sí? Señorita Belén, ¿está por ahí? Sí, profe. ¿Cuál será el valor de P si usted compara las dos? ¿Uno o no? 1, ¿cierto? ¿Cuál será el valor de H si usted compara las dos? Menos uno. 1. ¿Sí? Porque el menos está en ambas. ¿Sí? Lo que miramos es eso. H igual a 1. ¿Y cuánto es el valor de K? 3. 3. Ya, entonces, vuelvo a repetir. Esta parte se basa en esto, básicamente. En tener una parábola e identificar sus elementos. Ya, entonces, P igual a 1 es la distancia focal. Ya, eso sigue siendo lo mismo. Ya, y de aquí, ¿qué sacábamos? H, K es la coordenada del vértice. ¿Sí? Esa es la gracia del HK, no tiene otra. HK es la coordenada del vértice. Si hacemos el dibujo, nos va a quedar algo así, fíjense. Grafiquemos el vértice primero. 1,3. 1. Oh, me quedó medio feo. Ahí sí, ahí está el vértice. El punto de coordenada 1,3. Primera pregunta, ¿dónde está el foco? ¿Dónde creen que está el foco?
En 1,4. En 1,4. ¿Por qué? ¿Por qué sube 1? Justamente. ¿Y cómo sabemos que sube 1? Por el valor de P. ¿Sí? P es la distancia focal, o sea, cuánto nosotros nos tenemos que mover hacia arriba o hacia abajo desde el vértice. ¿Ya? Como la distancia focal es 1, significa que de aquí me tengo que mover 1 hacia arriba. Y moverme 1 hacia arriba significa pasar del 3 al 4. ¿Cuál es la ecuación de la directriz? La directriz es lo opuesto, ¿cierto? Es la distancia focal, pero para el otro lado. O sea, tenemos que bajar una unidad. Y eso sería I igual a 2. ¿Ya? A ver, voy a tirar el mono un poco más abajo, ahí. Por lo tanto, nuestra gráfica en este caso sería algo así. ¿Ya? Otro ejemplo. Eso. Aquí ya compliqué un poco la cosa. Tenemos que escribirlo en esa forma. ¿Sí? No se parece, ¿cierto? ¿Por qué no se parece? Porque no tenemos x menos algo al cuadrado, sino que tenemos x cuadrado más 2x y paramos de contar. ¿Sí? Entonces, aquí es donde uno empieza a poner a prueba el ingenio, no es ingenio, pero es como las herramientas que uno tiene para factorizar. ¿Sí? Cuando nosotros trabajemos con cónicas, con la que sea, siempre nos conviene hacer una completación de cuadrados. ¿Se acuerdan de qué se trataba eso? ¿O no? Completar cuadrados. ¿Les suena? Aquí tenemos x cuadrado y aquí tenemos 2x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que falta para que esto sea un cuadrado perfecto? Esa es la pregunta. Esto es como el desarrollo de x más 1 al cuadrado, ¿cierto? Este es x cuadrado más 2x más 1. Entonces, esto es lo que nos falta. Nos falta un 1. Sumemos 1. X cuadrado más 2x más 1 igual a y más 6. ¿Sí? Y ahí el problema queda más o menos listo. ¿Por qué? X más 1 al cuadrado es igual a y más 6. Si esto se factoriza por 4, el y más 6, o no, ahí solamente ahí, mejor. No, no lo voy a factorizar. Dejémoslo así. Ahora les hago la pregunta de nuevo.
¿Cuánto vale el P? ¿Cuánto vale el H? ¿Cuánto vale el K? Don Aarón, Dígame. si usted compara estas dos, ¿cuánto vale el P? ¿Cero? No, no puede ser 0. Si fuera 0, esto sería. Ah, ya. 1. Tampoco. Esto es 1 y esto es 4P. Son iguales. 4. ¿Cuánto da P si despeja de ahí? ¿Perdón? Si usted despeja de eso, ¿cuánto vale P? 4. No, no puede ser 4. Si fuera 4, daría 4 por 4, 16 igual a 1. Vale un cuarto. Ahí sí. ¿Cierto? Porque este 4 pasa dividiendo. ¿Ya? ¿Cuánto vale el H? 1. Casi. Fíjese que hay un cambio de signo. Menos 1. Menos 1, ¿cierto? ¿Y cuánto vale el K? Menos 6. Menos 6. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros ganamos con esto? Conocemos la distancia focal, es un cuarto. Esas dos cosas, ¿qué nos dicen? El vértice. Nos dicen las coordenadas del vértice. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? Menos 1, menos 6. Menos 1, menos 6. Ya, entonces, hagamos el dibujo aproximado. Ya, por ahí. Menos 1. Ya, ahí está el vértice. Menos 1, menos 6. Pregunta, ¿dónde está el foco? ¿Cuáles son las coordenadas del foco? ¿Cuáles deberían ser? Menos 1,5,75. ¿O no? No sé exacto, pero ¿cómo se calcula? Menos 6 más un Más un cuarto. cuarto, justamente, ¿cierto? Porque este un cuarto nos dice que desde el menos 6 tenemos que subir un cuarto. ¿Y eso cómo lo hacemos? Sumando. Entonces sería menos 6 más un cuarto. Esos son menos 23 partido por 4. Y eso sería menos 5,75. Eso me habías dicho, ¿no? Sí, Ya, ¿sí? Esa es la coordenada del foco. ¿Y dónde está la directriz? ¿Qué deberíamos hacer? En vez de subir un cuarto, tenemos que bajar un cuarto. ¿Y eso cómo lo hacemos? Restando. La ecuación sería I igual a menos 6,25. Menos 6 menos un cuarto en vez de eso que escribí ahí. ¿Ya?
Si quisiésemos hacer la gráfica, sería una cosa así. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Se entiende o no? ¿Alguien que no lo entienda todavía? Y por último, si nosotros intercambiamos el rol de los ejes, o sea, que el X sea el Y y el Y sea el X, a eso me refiero. Vamos a obtener la siguiente ecuación, que es casi lo mismo. ¿Ya? Así. Estoy cambiando simplemente esto con esto. ¿Sí? El efecto que tiene eso es que las parábolas van a estar acostadas. La respuesta es que obtenemos una directriz vertical, ¿sí? O sea, paradita, y la gráfica de la parábola es hacia el costado, no hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos y menos 1 al cuadrado igual a 2x menos 2, la forma general era esta. Nos hacemos de nuevo la misma pregunta. ¿Cuánto vale el P? ¿Cuánto vale el H? ¿Y cuánto vale el K? ¿Cuánto vale el P? La primera pregunta. Si igualamos esas dos cosas, el P tiene que ser un medio, ¿cierto? El H, puse dos veces K aquí, perdón. Aquí va H. Ahí sí. El H es 2. Y el K es 1. Un medio sería la distancia focal. Y 2,1 sería la coordenada del vértice. ¿Cómo nos va a quedar esto? Y aquí es donde cambia.
2,1. Ahí tenemos el vértice de la parábola, ¿sí? Pero, fíjense que ahora el y es el que va a estar al cuadrado, no el x. O sea, intercambiamos el rol de los ejes. ¿Y qué es lo que logramos con eso? Logramos que la parábola esté o para allá o para acá, ¿sí? Eso es lo que se logra. Este es 2,1. Y si la parábola está para allá, ¿sí? Esta distancia focal, ¿para dónde creen que se va a contar? Porque antes la contábamos para arriba o para abajo, ¿cierto? Cuando tengamos este caso de la parábola acostada, la distancia focal se mide aquí, en la horizontal, ¿sí? Distancia focal 1/2 significa que el foco está ahí, que sería coordenada 2,5,1. O 2 más 1/2, ¿sí? Ahí está el foco. Y la directriz va a estar un poco más atrás, en 2 menos 1/2, o sea, en 1,5. Y ahí queda para el costado. ¿Ya? Entonces, resumen. Parábola, esto para ir cerrando y poder hablar del certamen. Parábola son todos los puntos que están a la misma distancia del foco que de una recta que es la directriz, ¿sí? Haciendo un par de cuentas, nos damos cuenta que cuando el vértice está en el origen, nosotros llegamos a esa ecuación. Después, ¿qué fue lo que hicimos? Generalizamos un poco esto cambiando de posición el vértice. Ya, y esta es la que nos interesa. Esta es una de las que nos interesa. H, K es la coordenada del vértice. P es la distancia focal, o sea, cuánto tenemos que movernos desde el vértice para arriba o para abajo, dependiendo del signo. ¿Sí? Entonces, esta pongámosle ecuación 1. Y si nosotros intercambiamos el rol de los ejes, llegamos a esa ecuación que es básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que la variable y es la que está al cuadrado, ¿sí? Así es como la reconocemos. Y la distancia focal la medimos en la horizontal, ¿sí? No en la vertical. Porque aquí la distancia focal la medíamos acá, ¿cierto? Vertical. Cuando pasa esto, la distancia focal se mide en la horizontal. Que fue el ejemplo de acá. ¿Ya? ¿Dudas? Ya, bueno, en todo caso, la guía de esto va a tener varios ejercicios así, porque se les da una cónica y ustedes tienen que identificar sus elementos. ¿Sí? Son todos más o menos lo mismo. El día de mañana vamos a ver la elipse. ¿Sí? La hipérbola no sé si la veamos, en realidad no sirve de nada, pero ahí veo si la vemos. Y ahora, hablemos del certamen. El certamen se supone que era mañana, pero por todos los problemas que han habido, claramente no se puede hacer mañana. ¿Cuándo les acomoda a ustedes de rendirlo? Por ejemplo, la próxima semana, ¿están muy tapados de cosas? Y por próxima semana me refiero al día viernes.